This call is now being recorded. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a al cuarto taller para la formulación de proyectos y la contratación pública. Acá veo que está Liana. Bueno, espero que se sumen más personas a lo largo de la jornada. Hoy vamos a terminar de revisar lo referente a la metodología general ajustada a la MGA Web desde la cadena de valor, que fue donde quedamos la última vez, y vamos a dar un recorrido por la contratación pública, haciendo énfasis en la relación de la formulación de los proyectos públicos y la contratación pública, siendo la formulación de proyectos parte de la etapa de planeación y el proceso de contratación como mecanismo utilizado para la ejecución de esos resultados estimados en los proyectos. Entonces, recordemos que tenemos un plan de desarrollo territorial o un plan de desarrollo nacional que tiene unos componentes, que a su vez tiene unas líneas, que dentro de esas líneas tenemos programas que responden a unos indicadores de resultado y que tienen unos proyectos que responden a unos indicadores de producto. Entonces veíamos en los talleres anteriores que nos concentramos en la etapa de preinversión, donde hacemos la formulación de estos proyectos, hacemos todo el proceso de su estructuración, la evaluación ex ante, que responde básicamente al análisis de riesgo, revisar si los riesgos permiten la ejecución del proyecto, revisar los componentes técnicos, y lo que la MGA hace de manera igualitaria para cada uno de los proyectos es el cálculo del flujo de caja y de los indicadores como son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el costo por beneficio, entre otros. Ya una vez realizada la evaluación ex ante, se pasa al registro de proyectos en la ficha BPIN, que hasta acá está la evaluación ex ante y la programación del proyecto en la metodología general ajustada. En la MGA Web lo puede hacer cualquier ciudadano, lo puede remitir a la entidad estatal, y ya el registro en el banco de proyectos como tal se debe hacer en el aplicativo Suite por el delegado de la entidad estatal, que preferiblemente es el ordenador del gasto, quien da la viabilidad a cada uno de los proyectos. Hasta ahí vamos. Esto es como un recorderis de lo que llevamos hasta este punto, así de manera general. Entonces, digamos que en este taller revisamos como toda la etapa de preinversión, revisamos la formulación, donde vimos cómo se hace la identificación de la situación actual, aprovechando esa oportunidad que se genera o resolviendo las necesidades identificadas que van a responder a la formulación de nuestro proyecto. La articulación con los planes de desarrollo, se estima la situación esperada y se hace el análisis de alternativas de solución a través, pues, una de las técnicas utilizadas es el análisis de los embudos a través de la definición de criterios específicos. Y estamos en la etapa de estructuración, donde chequeamos o revisamos que los estudios técnicos responden básicamente a la especificidad de cada tipo de proyecto en la línea que se desarrollen, igual que los estudios ambientales, legales, financieros, sociales, y el análisis institucional y organizacional. Y luego pasamos a la evaluación ex ante, que es la evaluación financiera, económica y social, y que vamos a chequear en esta jornada de trabajo. Entonces, acá tenemos el aplicativo de la MGA Web, siempre recordando la importancia de que ustedes, como formuladores de proyectos articulados a las diferentes áreas del conocimiento que tiene la Universidad Digital, pues, y en las que ustedes estudian o se desempeñan, es importante que creen su usuario. Acá, pues, en esta pantalla se ve acá en registro de usuario, y él ya les va explicando el paso a paso para crear el usuario como formulador ciudadano, que va a enriquecer el ejercicio de la formulación de proyectos que tiene cada uno.
Listo. Entonces habíamos visto como en ese proceso de la formulación de proyectos, la primera etapa, como lo dijimos ahorita, el análisis de problemas y el análisis de objetivos, ligado al análisis de involucrados como validadores a través de grupos focales y demás, como la metodología o la técnica, mejor la técnica utilizada para desarrollar este proceso. Luego pasábamos el análisis de alternativas, donde veíamos que todas esas causas en positivo se convertían en los posibles objetivos y que se podían unir acorde a la afinidad para convertirse en las posibles soluciones alternativas de solución. Y por último pasamos a la preparación y evaluación de las alternativas, donde chequeamos la identificación de la necesidad, el análisis técnico, la localización y íbamos en la cadena de valor. Entonces, en la cadena de valor miramos en la MGA web cómo se ve esta estructura detallada de trabajo, mirando que en la entrada tenemos el árbol de objetivos, las alternativas seleccionadas, que a través de la estructura detallada de trabajo lo que vamos a tener al final es la cadena de valor o el costo de la alternativa. Y lo que vamos a hacer es desagregar las actividades necesarias para entregar los productos de cada objetivo, costear los insumos de cada una de las actividades para el horizonte del proyecto y que cuando nosotros a cada objetivo le ponemos sus actividades y a cada actividad le ponemos todos los insumos, que los insumos son los que veíamos en esa, que son los mismos que están listados acá puede que falten algunos, pero son esos que veíamos en la matriz de Excel que están determinados por el Departamento Nacional de Planeación y donde costeamos cada una de esas actividades con esos insumos que son estándar y lo que yo hago es seleccionar de esa lista. Al final voy a tener el valor, el costo de cada una de las alternativas de solución. Entonces acá vemos más detallada la cadena de valor. Nosotros tenemos un objetivo general que puede estar compuesto por uno o más objetivos específicos y cada objetivo específico responde a un producto, cada producto responde a una actividad y cada actividad tiene un grupo de insumos a los que le vamos a calcular el valor. Entonces, digamos que les decía el taller pasado que para mí esta es como la parte más sensible y en la que nosotros debemos profundizar más cuando estamos formulando un proyecto en la cadena de valor de ese proyecto. Acá vemos pues como un ejemplo del el que trae la guía de la que hablábamos la vez anterior, la guía del Departamento Nacional de Planeación, nos trae este árbol de objetivos, ¿cierto? Y a su vez, este árbol de objetivos está acompañada de este desglose de trabajo. Entonces vemos cómo se tienen dos objetivos específicos que son complementarios y que se realizan dentro de este proyecto que tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios del área urbana del municipio determinado en el departamento determinado. A su vez, este objetivo general tiene dos objetivos específicos. El primero, mejorar las prácticas de separación del material. Y a su vez, ese objetivo específico tiene dos productos. Un producto que es la campaña y otro producto que es la ruta. Y cada uno de estos productos tiene unas actividades. Entonces vemos como para hacer una campaña se necesita planear la campaña, diseñar las piezas comunicacionales, divulgar esas piezas comunicacionales, realizar las brigadas comunitarias e implementar incentivos y sanciones. Y a cada una de estas actividades hay que determinarle los costos a través de estos insumos. Entonces, para planear la campaña yo necesito mano de obra calificada, necesito materiales, necesito otros servicios, otros gastos. Entonces, de la lista desplegable que sale, que también la podemos consultar en la matriz de productos que está conectada en la MGA web, se determinan los insumos que se requieren y de esta manera
se estima el valor por actividad, que a su vez se suma el valor por producto, que a su vez responde al valor por objetivo y que a su vez responde al valor del proyecto una vez sumados todos estos valores. Hasta ahí, cuéntenme si van teniendo dudas. Todo muy claro, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir. Ahorita, mira, le damos una chequeadita al aplicativo. Luego de que yo tengo el tema de la estructura de trabajo, que es la cadena de valor, pasamos a un tema que es demasiado sensible y que requiere también hacerlo muy bien, que es la matriz de riesgos. Entonces, con la estructura de trabajo, nosotros vamos a hacer una matriz de probabilidades de impacto y la salida es el análisis y gestión de los riesgos. ¿Cuál es el proceso que vamos a desarrollar para llegar a este análisis y gestión de riesgos? Identificar los riesgos y estimar su probabilidad, clasificar la prioridad de atención y establecer medidas de gestión y definir planes de contingencia en los casos requeridos. Así lo vamos a ver en el aplicativo. Cuando nosotros estemos realizando el análisis de riesgos, tenemos que determinar los riesgos del objetivo general, los riesgos de los productos y los riesgos de las actividades, y lo tenemos que hacer por niveles. No podemos definir que los riesgos son los mismos para todos, ¿cierto? Son diferentes los riesgos que deben ser más genéricos, más grandes, que me van a afectar el objetivo general, los que me van a afectar el producto y los que me van a afectar las actividades. Luego, tengo que determinar los tipos de riesgo que están dados por riesgos administrativos asociados a fenómenos de origen biológico como plagas y epidemias, asociados a fenómenos de origen humano, no intencionados como aglomeraciones en público, asociados a fenómenos de origen natural atmosférico como son geológicos, temblores de tierra, hidrológicos, maremotos, entre otros, asociados a fenómenos de origen socionatural como inundaciones, movimientos de masa, incendios forestales, asociados a fenómenos de origen tecnológico, como son químicos, eléctricos, mecánicos y térmicos. Otros riesgos de calendario, que este es súper genérico porque aunque sabemos que la cosecha cafetera se da entre octubre y noviembre y principios de diciembre, las entidades estatales seguimos programando actividades en los municipios cafeteros en esas fechas. Entonces ahí se nos materializa, por ejemplo, un riesgo de calendario que nosotros tendríamos que prever desde el inicio del proyecto. Otro tipo de riesgos de los costos. Por ejemplo, en este momento se está materializando con la pandemia el tema del acero, de todos sus derivados, del hierro, está por las nubes. De mercados, riesgos financieros, por ejemplo, un riesgo financiero es lo que está pasando con el dólar, que incluso ha llevado a que se aumenten las tasas de interés en el país y que nuestra moneda frente al dólar esté más devaluada, es decir, todo lo que se importa al país es más costoso y se tienen que determinar y validar esos riesgos porque en cualquier momento se puede materializar y puede ser que con esta variación de precios frente a costos, mercado y financieros, por las tasas de interés, por los mercados internacionales, nuestro proyecto se pueda ver afectado y no sea viable su financiación, ¿cierto? Temas o riesgos legales, operacionales y sanitarios. Entonces, una vez nosotros determinamos los riesgos que se estimen dentro del proyecto, debemos chequear cuál es su probabilidad y cuál es su impacto, ¿cierto? Si la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia responde a si se estima por el equipo formulador que se va a materializar o no el riesgo. Entonces, dentro de estas opciones se tienen raro, improbable, moderado, probable y casi seguro. Y el impacto de la materialización del riesgo. Si el riesgo se hace efectivo, si pasa lo que estoy estimando en el riesgo, entonces esto para el proyecto es insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Y a su vez debemos estimar los efectos de esta materialización y las medidas de mitigación. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nuestro riesgo se materializa? Digamos que acá hay una tabla de riesgos y hay dos
documentos que les recomiendo que revisen para potenciar todos sus conocimientos y habilidades sobre el tema de los riesgos, que es la ISO 31000, que es una norma internacional que ofrece todas las directrices para la gestión de riesgos. Y está el documento COMPES 3714 de 2011, que habla de los riesgos en el marco de la contratación pública. Digamos que puede ser que por un riesgo que sea catastrófico y casi seguro, que estaría acá en este límite alto, nuestro proyecto sea inviable, porque si se van a perder las vidas humanas, si no es posible transferir ese riesgo a una aseguradora, entonces tendríamos que entrar a chequear la viabilidad técnica de nuestro proyecto, en tanto la materialización del riesgo puede ser que sea una catástrofe y que su impacto, que es casi seguro de que se materialice, y su impacto es catastrófico y tenga un alto costo, no solamente económico, sino técnico, político, social para nuestro proyecto, y que se invalide la ejecución del proyecto o que sea más perjudicial de los beneficios que se estiman en el mismo. Entonces es muy importante que ustedes chequeen la matriz de riesgos y que la hagan a conciencia cuando estén enfrentados a la formulación de un proyecto. Luego de que tengo la matriz de riesgos, pasamos a la estimación de los beneficios. Entonces, para que un proyecto sea viable, evidentemente los beneficios traídos al valor presente deben ser mayores que los costos. Entonces, en los proyectos públicos usamos los ingresos, que es la plata que entra en efectivo, como en cualquier empresa privada, o los beneficios, que son, ya los vamos a chequear, las técnicas que hay para la valoración de estos y qué representan. Entonces, lo que tenemos nosotros hasta ese punto es el árbol de objetivos, la población, el objetivo y los estudios de mercado, ¿cierto? Recuerdan que cuando hicimos el árbol de objetivo, en la parte superior del árbol de objetivo estimamos los indicadores, que son los efectos. Y esos efectos negativos son los que nosotros vamos a transformar en efectos positivos, y que de ahí nos van a salir parte de estos beneficios, la interpretación de cuáles son los beneficios de ejecutar el proyecto. ¿Cuál es la salida? La valoración de los beneficios directos, indirectos, intangibles y las externalidades del proyecto. ¿Cuál es la técnica? La valoración a precios de mercado, costos evitados, precios hedónicos, valoración contingente y costos de viaje. ¿Cuál es el proceso? Identificar cada uno de los beneficios incrementados de la alternativa, cuantificar los beneficios identificados y valorar los beneficios sociales según la técnica más apropiada. Entonces tenemos que los ingresos pueden ser puntualmente o recurrentes, una transacción única por la venta de productos normales, o bien un flujo periódico de ingresos prestados por un servicio, que normalmente pues puede ser que nosotros vamos a un restaurante, pagamos nuestra comida y nos comemos una deliciosa comida y calmamos la necesidad o saciamos el hambre que nosotros sentimos. Entonces, ¿ahí qué va a tener esa empresa? Va a tener unos ingresos que deben ser superior a los costos de producir esos alimentos. Y al restar los beneficios, pues para verlo de manera sencilla, al restar esos ingresos menos esos costos de la prestación del servicio, digamos que se evidencia el flujo neto de caja que se presenta el proyecto, mientras que para los proyectos públicos se utiliza el beneficio, que es la riqueza en el ámbito social, ambiental o económico que obtiene la población objetivo en el momento en que se decide ejecutar un proyecto de inversión. Entonces, puede ser que se valore el aire, que se valore el cuidado del medio ambiente. Puede ser que se valore la atención médica a las familias, la disminución de la muerte de niños por desnutrición y todos estos elementos. ¿Y cómo los vamos a valorar? La cuantificación de los ingresos y beneficios expresa numéricamente la magnitud de los efectos directos e indirectos consecuentes en una acción, como lo decíamos ahorita. Entonces, esos efectos que nosotros tenemos en el árbol de objetivo los
identificamos, los analizamos nosotros como formuladores de proyectos o con nuestro grupo focal y grupo de involucrados e identificamos claramente cómo esos efectos indirectos, una vez sean subsanados con la intervención de nuestro proyecto, se convierten en los beneficios estimados que se van a tener en el mismo. El manual y el Departamento Nacional de Planeación han hecho énfasis como en unos métodos. De estos métodos hay uno que es el más utilizado, que son los costos evitados, pero este a su vez está acompañado por los precios hedónicos, la valoración contingente o el costo de viaje que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿cuáles son los costos evitados? Son los costos en que el Estado o la ciudadanía deja de incurrir una vez solucionada la necesidad. Entonces, podemos chequear algunos como las vidas que se pueden salvar y se estima el valor de esas vidas en el asunto de la desnutrición o, por ejemplo, cuando se llega al alumbrado público. La disminución de costos de baterías, de accidentes de tráfico por ese alumbrado, el tema de seguridad, la disminución de los hurtos, la disminución de los actos vandálicos donde se hace todo ese tema de iluminación. Otro caso es el tema de salud, cuando se mejora el tema del acueducto, se evita entonces el aumento de enfermedades a causa de agua que no está en estado de consumo humano, entonces se disminuye las atenciones médicas, los costos de viaje para llegar al médico, entre otros. Entonces, así se estiman más o menos los beneficios de cada proyecto acorde pues a los efectos identificados. Otro precio son los precios hedónicos y los precios hedónicos se caracterizan porque lo que se evalúa son las características del bien o del servicio. Entonces, por ejemplo, una casa no solamente se valora por la estructura de la casa, sino por la ubicación, se valora por los árboles que la rodean, la calidad del aire, bueno, y todas estas características que pueda tener el bien o servicio es lo que se evalúa, ¿cierto? Y lo que se costea. No cuesta, para el ejemplo, incluso por ciudades, no cuesta lo mismo una casa de 100 metros cuadrados en el norte de Bogotá que una casa de 100 metros cuadrados en Palm Beach, Miami, por ejemplo, ¿cierto? Medellín, Bogotá, los precios de las viviendas son diferentes y responden pues a unos entornos y a unas características específicas y ese es un gran ejemplo de los precios hedónicos. El siguiente método es la valoración contingente y la valoración contingente lo que hace es determinar unos supuestos, ir a preguntarle, hacer unas encuestas, preguntarle, mejor dicho, hacer un mercado hipotético donde se le consulte a los posibles consumidores los beneficios y los precios que están dispuestos a pagar por ciertos bienes o servicios y con ese estudio de mercado que se hace a través de ese mercado hipotético, se estima la valoración contingente de ese bien y servicio y de los ingresos estimados también en los mismos. Entonces, acá en los precios hedónicos, la característica es que se evalúan las características redundantes. Las características que acompañan el bien o servicio. En la valoración contingente se estima un mercado hipotético al que se le consulta a quienes participan en él para determinar los beneficios y los costos de ese bien. Tenemos el costo de viaje. El costo de viaje, digamos que se utiliza para bienes y servicios de recreación y lo que se hace es cuánto cuesta un bien que es difícil o un servicio que en sí solo no cuesta nada, como es un atardecer, disfrutar del mar, de una playa, pero cuánto le vale a un ciudadano bogotano ir a ver ese atardecer a Cartagena, a San Andrés, a Miami o ir a montar en globo a Capadocia. Lo que se estima son esos gastos de viaje, ¿cierto? Y los gastos de viaje de alimentación, tiquetes aéreos y demás. No vale lo mismo una casa
o un hotel donde se puede ver el atardecer en la playa o el que da para el otro lado del atardecer. Entonces, digamos que todo esto hace parte de los costos de viaje que se van a estimar para acceder a ese bien o servicio. Digamos que en mi experiencia en la formulación de proyectos, estos métodos no los he utilizado hasta este punto. Acá en la presentación que les voy a remitir a su correo electrónico hay como unas herramientas, sobre todo el documento de la CEPAL, donde explica cada uno de estos métodos y presenta algunas regresiones y estadísticas como ejemplo de dónde se han utilizado estos métodos. Y el método que sí es bastante conocido y el que utilizamos, digamos que casi todos en la formulación de los proyectos públicos, responde a los costos evitados o inducidos. Y este modelo se basa en el supuesto de que los consumidores otorgan una mayor ponderación al hecho de evitar un gasto por tiempo de desplazamiento para suplir o satisfacer una necesidad, incluyendo todos los costos directos de transporte, así como el costo de oportunidad del tiempo invertido en el proyecto. Digamos que en nuestros proyectos públicos, los beneficios por generación de empleo en la población objetivo, aumentar los ingresos de la población en el proyecto, beneficios por menor número de pacientes que deben ir al médico y reducción en la tasa de morbilidad, beneficios por turistas que vuelan a visitar el lugar gracias al aumento de la seguridad de la población, beneficios por costos evitados en capacitación de estudiantes de educación media vocacional y entre muchos otros que incluso si ustedes quieren ahondar en el tema o si están formulando un proyecto y no se les ocurre, pueden ir a chequear los costos evitados que traen los proyectos tipo, ¿cierto? Y con esos costos evitados se calcula el valor de los ingresos de nuestro proyecto, aplicando pues la fórmula del valor presente neto para traerlo a hoy y poder hacer el cálculo de esos indicadores. Vamos a darle entonces hasta acá una chequeadita a la MGAW. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros hasta acá? Vimos toda la etapa de identificación que la vimos hasta el taller pasado, entonces la contribución al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Sectorial o departamental y el Plan de Desarrollo Municipal, y vimos que tiene un desplegable donde nosotros le podemos ingresar la información. La descripción de la problemática, pasar acá a nuestro árbol de problemas, el que hicimos y desarrollamos previamente con las técnicas conocidas. Luego identificamos los participantes, hicimos el análisis de participantes, pasamos a determinar la población intervenida, las características demográficas, determinamos los objetivos generales y la relación de estos objetivos con las causas y objetivos. Y por último, en esta etapa de identificación, aclaramos cuáles son las alternativas de solución y con un análisis tipo embudo, determinación de criterios, dijimos cuál íbamos a preparar, ¿cierto? Ya luego pasamos a la preparación. En la preparación identificamos el bien o servicio a entregar, hicimos ese análisis de oferta y demanda. Luego pasamos al análisis técnico, que la idea es que se pueda hacer de manera completa y se le cuelgue como documento anexo al proyecto. Luego determinamos la localización de la alternativa de solución y los factores analizados. Acá vimos en qué municipio es, ¿cierto? Por lo menos la región, el departamento, si el proyecto es departamental, municipal, centro poblado, resguardo, y especificidad, latitud y longitud si la tenemos. Y acá él nos da una serie de factores que nosotros podemos elegir en caso tal de que hayan sido analizados en la formulación de nuestro proyecto. La clase anterior y esta vimos la cadena de valor público, analizamos la matriz, que es muy importante que ustedes aprendan a usar este icono de ayuda
que trae la MGA Web y que nos lleva a esta información que están viendo en pantalla, donde este catálogo de productos que fue actualizado el 15 de diciembre nos va a permitir determinar la cadena de valor de nuestro proyecto de manera previa a llegar a este momento. Seleccionar correctamente el sector, seleccionar correctamente nuestros indicadores, nuestro objetivo específico, nuestro producto y los objetivos de gestión que acompañan determinando también las actividades y los insumos, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes conozcan todas estas herramientas, no solamente el catálogo, sino también el manual de clasificación, bueno, y todos los que hay acá arriba que son muy importantes, como es la guía de la MGA, el anexo 1 a esa guía, los lineamientos de la clasificación por objetivo de gasto y otras resoluciones que ha traído el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, la invitación es a que ustedes entren al aplicativo de la MGA Web y ahí puedan hacer toda la consulta de esos procesos. ¿Cómo vamos hasta ahí, Lina, Eliana? Muy bien, absorbiendo toda la información. Listo, gracias, Lina. Entonces, bueno, en la cadena de valor, recuerden que el objetivo específico es el que nosotros determinamos como objetivo específico, pero este producto lo tenemos que conectar con los que trae la guía del Departamento Nacional de Planeación que acabamos de ver acá, que va en su 6ª versión. En este catálogo de productos identificamos para nuestro objetivo específico qué producto, que pueden ser uno o varios, ¿cierto? Yo tengo tantos productos como necesite. A su vez, lo debo conectar con, bueno, un producto, un indicador de producto que también trae esa matriz y las actividades si son las que cada uno determine para lograr el producto. Y a su vez, a cada una de esas actividades se le programan los costos acá. Y estos son los insumos que veíamos hace un momento que puede tener cada una de las actividades. Los insumos no son objeto de variación, son solo estos. Entonces, cuando estemos formulando proyectos públicos en la metodología general ajustada, para ingresar a la MGA Web, los insumos que debemos seleccionar son estos que nos trae el catálogo y que no los trae en el aplicativo, ningún otro. Luego pasamos a determinar los riesgos. Entonces, en los riesgos, importante determinar en cada uno de los niveles que tenemos cuáles son los riesgos que se estima, se identifican que pueden materializarse en el proyecto, cuáles son los del objetivo general, cuáles son los del producto y cuáles son los de cada actividad. Luego paso a determinar los ingresos o beneficios. Recuerden, ingresos, cuando nosotros tenemos un proyecto que va enfocado más al sector privado o que pues va a tener un recurso en efectivo que va a ingresar, y beneficios cuando tenemos un proyecto de orden público que va a saciar una necesidad y que yo voy a poder contrarrestar unos efectos y estos efectos los voy a poder medir como gastos evitados para el sector público. Préstamos, si se requieren préstamos de capital, acá pues ponemos el tipo de crédito, el concepto, la tasa de cambio, la tasa de interés, ¿cierto? Tasa de cambio en caso que sea un crédito internacional, tasa de interés la determinada por el banco, el valor del crédito, la amortización anual, el valor del crédito y la amortización anual. Esto en pesos, esto por si responde a otro valor, y nosotros lo tenemos que llenar solo cuando tenemos préstamos. Si tenemos recursos propios de la entidad o recursos del sistema general de participación, de regalías, transferencias directas, no es necesario estimar pues los préstamos. Y la depreciación igual cuando tenemos activos que son objeto de la depreciación. Entonces, hasta ahí tendríamos la preparación, identificación y preparación. Digamos que hasta acá es lo más complicado. Ya pasamos a la evaluación y la evaluación no la calcula la MGA Web. Ella nos estima los beneficios de dónde, cuando hicimos la cadena de valor y estipulamos cada una de las actividades, cuánto valía en cada uno de los periodos, ella nos determina acá el costo de nuestra inversión.
Y cuando determinamos los ingresos a través de las diferentes técnicas, como ingresos pues, por venta de productos o servicio en efectivo o beneficios por costos evitados o beneficios calculados con el precio hedónico, con la tabla contingente, pues este aplicativo nos trae acá los beneficios, nos trae acá los costos de inversión y él mismo nos calcula este flujo neto de caja que hay acá al final. Una vez tenemos el flujo de caja, pasamos a la evaluación económica. Entonces, en la evaluación económica tenemos el valor presente neto, que lo que hace es que trae al día de hoy todos los ingresos y egresos que tiene el proyecto al tiempo real. Ya es lo único que hace. Y la tasa interna de retorno es la tasa de descuento en la que nuestro proyecto es viable, ¿cierto? Se hace cero. Tenemos la relación costo-beneficio, que es por cada peso que invertí, cuánto tengo que ejecutar, por cada peso que invertí, cuánto tengo de rentabilidad. Entonces, acá vemos que por cada peso que se invierte en el proyecto, se obtiene 1.58. Costo-eficiencia, valor presente de los costos, costo anual equivalente del proyecto. Digamos que estos últimos se usan más para comparar alternativas de solución que no tienen la misma población, entonces yo puedo comparar el costo por beneficiario o no tienen la misma duración del año y puedo calcular el costo anual equivalente de cada proyecto y así poder compararlos. Hablábamos también de la evaluación multicriterio, que es una evaluación que determina criterios que son cualitativos y cuantitativos y que se usa más cuando tengo varias posibles alternativas de solución y las quiero evaluar. Y por último, teniendo y conociendo estos indicadores que calculó, se toma la decisión si se va a desarrollar la alternativa de solución que se propone. Luego ya se pasa a programar. ¿Qué se programa? El producto que nosotros tenemos es necesario programarle la meta, él nos trae los costos y le tenemos que programar el indicador de producto, la medida que se va a llevar a cabo, si es número, pues cuál es la medida de ese indicador, la cantidad y si es acumulable y si es principal. Y ya se pasa a programar, que básicamente programar es determinar cómo se va a ejecutar a lo largo de los años de ejecución del proyecto y adicionalmente cuáles son las evidencias que se van a dejar en cada uno de los indicadores y que deberán reportar en el expediente en caso tal de que hagan una auditoría al plan de desarrollo y demás, y que estos entregables, una vez se haga el proceso de contratación, también se convierten en una transferencia que muchas veces se comparte o se transfiere al contratista, ¿cierto? Una vez tengo esta programación, acá estoy programando el indicador de producto que es del catálogo, no lo pongo yo, es del catálogo. Luego hago lo propio con los indicadores de gestión, también se hace la programación, hay que seleccionarlo, no hay indicadores o no nos deja escribir, hay que seleccionarlo, perdón. Hay que seleccionar este indicador de gestión de la lista acorde a los diferentes programas del Plan Nacional de Desarrollo. Luego ya identificamos o informamos cuál es la fuente de financiación de nuestro proyecto, si son recursos propios del sistema general de regalías, si son recursos por un préstamo o un crédito a la entidad y se ingresan en esta parte de la matriz. Y por último se nos presenta un resumen del proyecto con nuestro propósito, nuestros componentes y nuestro proyecto acorde a la metodología general ajustada, digamos que respondería a la cadena de valor público. Y por último, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir en esta matriz todos los supuestos de nuestro análisis de riesgo, ¿cierto? En qué supuestos hay que hacer para que funcione el análisis de riesgo. Y ya ahí lo que pasaríamos a hacer sería a presentar nuestro proyecto a la entidad estatal, que no lo vamos a hacer porque no lo vamos a presentar. Entonces se determina si es del gobierno nacional, municipal o departamental, se selecciona y se remite.
Entonces, hasta ahí tendríamos como todo el ejercicio de la formulación de proyectos. Cuéntenme si tienen dudas o si todo está bien. Es mucha información. Pues Sí, para mí que apenas estoy empezando en este tema, es demasiado. Lina está estudiando la especialización. No, yo estudio administración de empresas. Ah, ok. Sí, normalmente es mucha información, pero miren, yo que les digo de acá a manera de resumen, les diría, cuando en la empresa donde Lina trabaja están interesados en contratar, por ejemplo, con el sector público, hacen proyectos con la alcaldía de Medellín, No, bueno, esa es una línea de trabajo, ¿cierto? Y digamos que cuando uno se enfoca como en el sector público, todos los ciudadanos tenemos acceso a contratar con el Estado siempre y cuando no tengamos inhabilidades e incompatibilidades, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos, ustedes, como personas naturales, acorde a sus profesiones, podrían buscar qué procesos hay de convocatoria en los que ustedes apliquen para una prestación de servicios con una entidad estatal y demás. Entonces, cuando eso pase, ¿cierto? O cuando la entidad donde Liana trabaja, Eliana, ¿dónde está? ¿Dónde trabaja? Yo sí trabajo en el sector público, yo trabajo en la alcaldía del municipio de Ciudad Bolívar. Sí, de Ciudad Bolívar y me dijiste la vez pasada que ya tenían SECOT 2. Sí. Sí, entonces, Ujú. por ejemplo, para Eliana esta información es más cercana porque ellos debieron haber formulado todos los proyectos de su presupuesto aprobado ahorita en noviembre en la metodología general ajustada. Pero le decía a Lina, usted, el día que te toque enfrentarte como a un proyecto en el sector público, vas a tener unas herramientas por donde empezar. Entonces vas a decir, la profe en la clase nos contó que había una guía de la MGA. Entonces te vas a ir a la guía, la vas a abrir y seguramente la vas a entender. La metodología general ajustada, el árbol de problemas para llegar al árbol de objetivo en positivo con el análisis de involucrado, es una técnica que se usa no solamente para los proyectos de inversión pública, también para los privados, donde ustedes están trabajando, incluso para proyectos propios, uno puede hacer esta técnica con los papelitos, con un papelógrafo, empezar a pegar todas las causas, mirar cuáles son causas, efectos y cuál es el gran problema que le está pasando. Entonces, empezar a desarrollar esas técnicas incluso para proyectos privados. Y digamos que los proyectos públicos, lo que estamos viendo es como toda la teoría que tiene el Departamento Nacional de Planeación frente a este ejercicio. Entonces, también quedo atenta, Lina, si en algún momento requieres como profundizar información, ustedes tienen mi correo electrónico y lo podemos revisar cuando lo necesiten, ¿cierto? Porque sé que es mucha información la que estamos viendo en este sí, ejercicio. pero es muy valiosa, es información muy valiosa. Yo por Sí, eso me incluí en el TAC, porque yo dije, esto no sí, lo conozco y es muy importante, al para menos estar. saber qué es lo que se hace y cómo es el proceso. 27 de Muchas diciembre gracias. estamos acá reunidas. Bueno, no, a Sí. ustedes gracias realmente por estar acá porque sé que es difícil. Entonces, bueno, después de eso, como la conexión que nos interesa hacer desde la Universidad Digital es cómo los proyectos se convierten en ese plan anual de adquisiciones. Entonces, nosotros sabemos que en Colombia, otra vez lo repetimos, es voto programático. Nosotros votamos por un programa de gobierno, no por una persona. Y ese programa de gobierno se convierte en el plan de desarrollo territorial. Evidentemente, los programas de gobierno no están aterrizados a la realidad presupuestal de los municipios y demás, ¿cierto? Entonces, cuando ya gana un programa de gobierno con unas líneas, con unas metas marcadas por las que los ciudadanos votamos, ese plan de desarrollo tiene dos partes, la parte estratégica y el plan plurianual de inversiones o la parte presupuestal. ¿Qué se hace con qué? Con el marco fiscal de mediano plazo que tiene cada una de las entidades. El marco fiscal de mediano plazo, ¿qué es? Es el presupuesto de una entidad pública durante los siguientes 10 años. Entonces, este año 2021, en todas las entidades estatales se debió haber actualizado
conjuntamente cuando se presentó el presupuesto a las diferentes corporaciones, se actualizó por 10 años ese presupuesto para saber estimar los ingresos que van a tener las entidades. Eso en la etapa de planeación. Luego, lo que hemos visto acá, pasamos a inscribir todos nuestros proyectos en el banco de programas y proyectos de las diferentes entidades, pues para este caso entidades territoriales, solamente cuando son financiados con el Sistema General de Regalías, pues se escriben en el banco de programas y proyectos del Sistema General de Regalías. ¿Qué se hace? Se hace la armonización del presupuesto, se toma el plan operativo anual de inversiones, el plan de indicativo y el plan de acción. Entonces, todos estos se relacionan. ¿Qué es el plan operativo anual de inversiones o el POAI? El POAI dice por cada proyecto cuánto le dan a cada entidad. Entonces, les voy a mostrar acá un ejemplo de ese POAI para que vayamos entendiendo. Ay. Este es como un ejercicio, que es el ejercicio que tiene la Gobernación de Antioquia del POAI, ¿cierto? Entonces acá está el resumen. Básicamente es por cada el presupuesto que se aprueba. ¿Y se aprueba con qué? Con la ordenanza. Para este caso fue la ordenanza 31 que aprobó el presupuesto del año 2022 para la Gobernación de Antioquia. Y esta ordenanza que trae unas generalidades, ¿cierto? Y dice, ay, vea, a la asamblea le voy a dar de funcionamiento tanto, de inversión tanto, despacho del gobernador tanto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, la secretaría donde yo laboro tiene 9.000 millones de funcionamiento 2.000 y de inversión 6.245. Entonces nos vamos a concentrar en este 6.245, porque este presupuesto que se aprobó se aprueba por proyectos. Entonces acá lo tenemos, 6.245 millones. Y acá está, acá ya lo había filtrado, acá está por cada uno de los proyectos en la ficha BPIN, ¿cierto? Entonces, a este que es Antioquia se toma la palabra, le dieron esta platica, que es muy poquita, 256 millones para este año. Y bueno, acá está con los rubros de todo el tema presupuestal con el que se va a hacer el reporte a la Secretaría de Hacienda Nacional, ¿cierto? Pero entonces acá miramos nosotros cuántos proyectos tenemos formulados. Tenemos formulados 11 proyectos y el presupuesto de inversión nos lo dan por proyectos que formulamos en la MGA web. Entonces, miremos este que lo formulé yo y que tengo acceso a él, ¿cierto? Estábamos por aquí en la MGA web. Estos que ya tienen, miren, el código, entonces ya los aprobó la entidad estatal y les asigna presupuesto. Este se llama Antioquia se toma la palabra, que termina en 188 y que fue formulado acá. Yo le puedo dar acá imprimir y le doy imprimir todo y él me muestra la impresión. Entonces ya este proyecto fue transferido al sistema Suite, se le hace seguimiento en el sistema CPI de los que ya hablamos y miren que le dieron 256 millones. Estos 256 millones la entidad los tiene que contratar, pero no los puede contratar como, ay, ¿qué hiciera yo con esa plata? Lo que tiene que hacer es lo que dice esta ficha, que es la MGA. ¿En qué parte? En la cadena de valor. Entonces, yo tengo unos indicadores en el plan de desarrollo que hacen parte de mi plan indicativo. ¿El plan indicativo cuál es? La entidad suma todos los indicadores que trae el plan de desarrollo y dice si los cumplió o no y les pone la plata que se gastó cumpliendo cada uno de esos indicadores. ¿Cuál es el plan de acción?
se toman todas las actividades que trae la cadena de valor en la MGA y se les pone los recursos que estimamos acá. Esta es la cadena de valor y es la parte más sensible. Entonces, a nosotros, para el año 1, acá está el total de la alternativa, pero para este año, perdón, no es el 1, es el año 3, el 2022, nos dieron 256 millones. ¿Y qué vamos a hacer? Estas actividades que están acá. Y vamos a cumplir este producto que está acá y este objetivo que está acá. Entonces, suele pasar que las entidades van haciendo como otras cosas y productos que se les van ocurriendo, pero nosotros como formuladores de proyectos tenemos que tener esto en cuenta. De esta ficha MGA sale todas las acciones que nosotros vamos a hacer para cumplir con este presupuesto, con este plan indicativo, que son los indicadores que tengo en el plan de desarrollo conexos a este proyecto, y con el plan de acción, que son las actividades que realicé en cada una de las fichas, las actividades que realicé en la cadena de valor para cumplir con cada uno de los productos de cada uno de los objetivos que tengo en la ficha MGA. Y esto, a su vez, se convierte en el presupuesto anual y lo llevamos al proceso de contratación. Les voy a pasar esta guía. Esta guía también es del Departamento Nacional de Planeación y nos explica, bueno, acá está el link, el portal territorio del DNP, que quiero que lo conozcan y que sepan que existe, porque nos ayuda a hacer el proceso de armonización del presupuesto, nos ayuda a hacer la orientación para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participación, la gestión del sistema en el territorio, la oferta de financiación a entidades territoriales, nos dice cómo se hace el plan indicativo, nos dice cómo se hace el marco fiscal de mediano plazo y el plan financiero, nos dice cómo se hace anualmente el POAI que se hace anual, el plan de acción que se hace anual, el presupuesto para presentar a las corporaciones que se hace anual y el programa anual mensualizado de caja. Luego de que yo tengo el POAI, pues yo tengo que decir cómo tengo esa plata mes a mes, si la va a tener en enero, en febrero, en marzo o todo en diciembre, porque cuando nosotros adelantemos los procesos de contratación, la forma de pago de esos procesos de contratación deben responder a este plan mensualizado de caja, porque si yo comprometo recursos para enero y no los tengo hasta junio, pues voy a quedar mal en el contrato que firme con las otras entidades privadas o las personas naturales. Entonces, después de que nosotros, voy a volver a la presentación. Listo. Después de que nosotros tengamos como ese plan anual y hayamos realizado cada uno de estos ejercicios que acompañan el proceso, lo que sigue es realizar el plan anual de adquisiciones. Entonces, ¿qué es el plan anual de adquisiciones? Ya sabemos que la plata de la entidad con los recursos de inversión llegó vía proyectos. Entonces, otra vez, tenemos un plan de desarrollo que tiene unos componentes, que tiene unas líneas, que tiene unos programas que responden a unos indicadores de resultado, que a su vez tienen unos proyectos que tienen unos productos que responden a unos indicadores de producto, que tienen unas actividades y que cada actividad tiene un insumo. Entonces, ahí tenemos la cadena de valor. ¿Cómo le entregan los recursos a cada entidad anualmente o cómo se los aprueban sus corporaciones? A través de esos proyectos. Para cumplir con cada uno de los indicadores de ese proyecto, le entregan unos recursos por proyecto. Pero la entidad no ejecuta proyectos. Lo que hace la entidad es contratar quién cumple esos indicadores para lograr esos proyectos, respondiendo a la nueva gerencia por resultados que tenemos en la actualidad en las entidades estatales. Y para eso que tenemos entonces el plan anual de adquisiciones. ¿Qué es el plan anual de adquisiciones? Es el resumen o la proyección que hace cada entidad, cada una de las entidades estatales
acorde al Estatuto Anticorrupción, que es el 1474, y a las normas de contratación, ¿cierto? Que tenemos la ley 1150, tenemos la ley 80 más viejita, la 1150 modifica la 80, el Estatuto Anticorrupción y el decreto que reglamenta el proceso de contratación, que es el 1082. Dice, entonces, cada una de las entidades debe desarrollar esta herramienta que permite identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la secretaría en la que yo trabajo tiene para el año 2022 6.200 millones de pesos y tiene que presentar un plan de compras, un plan de adquisiciones, diciéndole a quienes estén interesados en saber cómo se ejecutan esos recursos, que son las entidades de control social, los ciudadanos y quienes estén interesados en contratar con el Estado, qué procesos se estima realizar. ¿Cómo así? Acá, bueno, en Colombia hay una entidad que regula todo el proceso de compras, que es la agencia colombiana Colombia Compra Eficientes. Y ahí tenemos, por ejemplo, manuales de cómo hacer el plan de adquisiciones, de cómo hacer un proceso de contratación y demás, ¿cierto? Entonces, la entidad estatal determina sus necesidades y las plasma en este documento para todos sus interesados y acorde a su compromiso, la publica en el SECOD 1 o en el SECOD 2 y quien esté interesado en el proceso se va preparando y dice, la Secretaría, la Alcaldía de Ciudad Bolívar, esto se debe publicar antes del 31 de enero. Es modificable en cualquier momento del año. Se pueden tener todas las versiones que se requieran. Y lo que hace es que los interesados pueden hacer seguimiento y prepararse para participar de estos procesos de contratación. Le está dando toda la publicidad que corresponde al caso. Entonces, muy importante que ustedes lo conozcan, seguramente lo conocen. Colombia Compra Eficiente en Google, que nos gusta Google. Y acá están como las herramientas, el SECOD 1, el SECOD 2, la tienda virtual donde se pueden comprar en grandes superficies o por acuerdo marco de precios, ¿cierto? Entonces acá está SECOD 1 y SECOD 2. SECOD 1 para las entidades que todavía Colombia Compra no les ha dado la obligación de usar el SECOD 2. Y como nos lo decía Liana la vez pasada, a través de una circular externa que fue la 001 del 2021, se actualizó las entidades, ¿cierto? Esto es un proceso que ellos han realizado de manera paulatina, no obligaron a todo el mundo a estar de una SECOD 2, pero sí es la intención que el SECOD 1 desaparezca y que solamente quede el SECOD 2 como herramienta transaccional para los procesos de contratación. Entonces acá determinaron la obligatoriedad en el uso del SECOD 2 para la vigencia 2021 y este fue el que hizo que Liana cayera en desgracia, ¿cierto? Sí, esa fue. Aquí Por debe allá en estar, abril. sí, Ciudad Bolívar, véalo acá. Ujú. Sí, ahí Entonces estamos. ordenó que todos estos municipios a partir del 1 de abril y otras entidades antes, incluso desde febrero, ¿cierto? El 1 de enero del 2021 Ujú. y acá, y seguramente al final todos los municipios del país y todas las entidades tendrán que hacerlo en el SECOD 2. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahorita vamos a volver acá. Listo, entonces les decía que hay una normatividad pues en contratación, que son los principios constitucionales, el artículo 209, y hay unas leyes que respaldan todo este proceso de contratación y que incluso aunque nosotros no somos abogados, sino que somos economistas, administradores, debemos conocerlas, porque digamos que desde las entidades estatales respondemos a un rol
que acompaña todo el ejercicio, como es el rol logístico, por ejemplo, que yo lo tengo en la dependencia donde laboro, y si bien no tengo que tener el conocimiento específico jurídico, sí es necesario que conozcamos las obligaciones normativas, pues para evitar que se materialicen los riesgos en el proceso de contratación o que hagamos algo indebido que nos perjudique pues como funcionarios públicos. Entonces, tenemos la ley 80 del 93, la ley 1150 y el decreto reglamentario del proceso de contratación 1082. Tenemos el Estatuto Anticorrupción, el decreto 019 del 2012, por nombrar algunos. Estos a su vez han sido modificados, ajustados o aclarados y se pueden consultar las normas que lo han hecho. La contratación está regida por unos principios de la función pública y a los que nosotros digamos que estos principios tienen que anteponerse a el desarrollo técnico que nosotros hacemos en el proceso de contratación y están en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y se fusiona con el artículo 209 de la Constitución Política. Entonces, donde nos habla, bueno, del debido proceso, garantizar siempre el debido proceso, el asunto de la igualdad a los proponentes, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la coordinación, la eficacia, la economía, la celeridad, la transparencia y la responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a ejecutar esos proyectos que dejamos en nuestro plan de compras y que responden a las actividades y a los insumos a los que le calculamos el valor y que eso suma todo el presupuesto de una dependencia, cuando nosotros vamos a sacar esos procesos de contratación deben estar regidos por todos estos principios, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas modalidades de selección que nosotros podemos utilizar en los procesos o que utilizan las entidades estatales y de los que nosotros como ciudadanos y empresarios podemos participar? Entonces está la licitación pública, está la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía. Hay otros tipos de contratos, pero digamos que para efectos de lo que vamos a revisar en el SECO 1 y SECO 2, estos son como los más utilizados. Entonces, la licitación pública, bueno, acá les voy a dejar también en esta presentación este link, que es de función pública, que contiene pues como información importante y de fácil entendimiento en el proceso de contratación. Acá veíamos los procesos. Veíamos, función pública nos trae como todos los procesos de contratación y las modalidades de selección. Entonces, dentro de las que podemos chequear está, y de las que acabamos de revisar, es la licitación pública, que digamos que la norma trae esta modalidad por excelencia y debería ser como la que siempre utilizamos, pero las otras son la excepción y las terminamos utilizando siempre. Entonces, la licitación pública la utilizamos siempre para obra pública y procesos de mayor cuantía. La mayor cuantía difiere para todas las entidades estatales dependiendo de su presupuesto y enseguida vamos a chequear esas cuantías. Entonces, licitación pública, mayor cuantía y obra pública. Y la caracterizan que tiene unos requisitos habilitantes de orden técnico, de orden jurídico y de orden financiero, que para habilitar en el proceso todos los proponentes, quienes estén interesados en este proceso, lo deben cumplir. Y posteriormente pasa a un proceso de evaluación donde se pueden evaluar en dos líneas. La calidad del proceso y el equipo evaluador, asesor del proceso debe determinar cómo evalúa esa calidad, ¿cierto? Y el precio. El precio tiene muchos métodos de evaluar y ustedes pueden buscar procesos si les interesa el tema y quieren profundizar en el SECOV de cómo lo hacen las entidades. Cuando evalúan el precio no siempre es el menor precio. A veces lo hacen con la media y la media puede ser la aritmética o la geométrica, puede ser la baja o la alta y puede ser también el promedio del precio. Bueno,
Hay unos métodos y que incluso Colombia Compra Eficiente, ahorita que estamos por acá en la página de Colombia Compra Eficiente, trae unas guías. Trae unas guías de todo lo que pasa en Colombia Compra Eficiente. Ellos lo tienen documentado y esas guías nos sirven para consultarlas en cada uno de nuestros procesos. Entonces voy a hacer mi primera licitación o voy a incluso a participar. La empresa de Lina decide participar en una licitación. Entonces, Lina se va para el SECOP, para Colombia Compra Eficiente y consulta todas las guías, acuerdos comerciales, bueno, todo. Cómo hacer el plan, cómo hace la entidad el plan anual de adquisiciones, todo está acá. Incluso cómo determinar los requisitos habilitantes y los requisitos de evaluación en un proceso de contratación. Y acá ustedes encuentran pues como las guías por fecha. Si no vienen por ninguna puntual y es un tema académico, las pueden consultar. Javier ya se nos unió hace un ratico. Hola Javier, ¿cómo estás? Seguramente Javier consulta No. mucho. Bien, sí, señora. El SECOP. Listo, y Eliana también desde la Alcaldía de Ciudad Bolívar. Entonces ustedes acá en el SECOP pueden consultar todos los manuales y guías que van a permitir que profundicen los conocimientos y que minimicen el riesgo de participar de una convocatoria pública o del proceso de formulación de la misma. Otra modalidad de contratación es el concurso de méritos. Esta modalidad contractual está prevista para la selección de consultores o interventores. Digamos que una característica del concurso de méritos es que se contrata la gestión del conocimiento, asuntos que requieren pensar, no tanto estructurales como la obra pública y demás, sino una consultoría para la creación del conocimiento. Entonces, luego de que los diferentes proponentes han habilitado la propuesta técnica, han habilitado las condiciones financieras y han habilitado el componente jurídico, se pasa a evaluar y a diferencia de la licitación pública, en el concurso de méritos solamente se puede evaluar la calidad de la propuesta. Y ahí es donde el comité asesorio evaluador determina como los criterios para este proceso, cómo van a evaluar la calidad y los dejan en un documento que se llama el pliego de condiciones y ahorita vamos a chequear un ejemplo si alcanzamos. Luego tenemos la selección abreviada. La selección abreviada es muy similar a las condiciones de la licitación pública, solamente que como tienen una cuantía menor, está entre la mínima y la mayor cuantía, ya vamos a ver las cuantías, entonces se puede hacer en un tiempo reducido. Pero igual, para habilitar en el proceso hay que cumplir con las condiciones técnicas, de requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, y se evalúan los mismos que la licitación pública, la calidad y el precio. Y tenemos la mínima cuantía, que la mínima cuantía es el 10% de la mayor cuantía. Enseguida vamos a ver cómo a chequear los valores. Y acá lo único que se evalúa es el precio. Una vez habilitado el proponente, solamente se evalúa el precio, como lo estime la entidad, y quien tenga el precio más bajo es a quien se le adjudica este proceso. Y por último, la contratación directa. Para el caso de la contratación directa, como las prestaciones de servicio, profesionales y otras, digamos que son los que están explícitamente detallados en la norma. Entonces, no se puede hacer una contratación directa para una obra pública, ¿cierto? Porque se estaría haciendo un indebido proceso, puesto que tenemos la licitación pública. No puedo hacer una contratación directa para una consultoría, pues porque tengo el concurso de méritos, o para una interventoría. No lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Lo que trae explícito la ley 80, la ley 1150, el decreto 1082, y acá pues tenemos algunos asuntos.
la prestación de servicios profesionales, la prestación de servicios de apoyo a la gestión o adquisición de un bien o servicio que tenga un proveedor exclusivo, que esto suele pasar mucho con los sistemas de información. Las entidades estatales contrataron en algún momento, cuando estaba iniciando los procesos de archivo y eso, el desarrollo de software a la medida. Entonces, ese software hoy solo lo tiene el contratista que lo desarrolló y es muy difícil cambiar de contratista porque incluso saldría más caro. Y hay algunos bienes y servicios que son detallados solamente por un proveedor y que son los que sirven para una necesidad específica, pues, pero esto debe quedar muy bien sustentado. Que tenga, bueno, esta modalidad contractual también procederá en caso de urgencia manifiesta, cuando hay una catástrofe o cualquier asunto que amerita hacer un decreto de urgencia manifiesta, entonces se hace una contratación directa. También contratación de empréstitos, contratos y convenios interadministrativos, y esta modalidad de selección es independiente de la cuantía del contrato o a suscribir. Entonces, digamos que ahí lo que chequeamos fue un poco como las modalidades. Adicionalmente, hay unas que no se gestionan solamente por el SECO 1 y SECO 2. La selección abreviada también puede hacerse en el catálogo de los acuerdos marco por agregación de demanda. Esta ya está en la tienda de Colombia Compra y ya la entidad, ya Colombia Compra, determinó unos bienes de características técnicas uniforme y hizo unas compras para el caso, por ejemplo, de asuntos de funcionamiento como los tiquetes aéreos. Ellos sacan un proceso de contratación y las entidades se le deben sumar. Hay un decreto que es el 310 en el que ellos formaron a las entidades y que ya obliga, si ellos tienen un bien de características técnicas uniforme que hicieron el acuerdo marco de precio y las otras entidades lo van a comprar, entonces tienen que adherirse a ese proceso de compra y comprarlo a través de la agencia colombiana, del proceso de contratación que ellos hicieron. ¿Qué pasa? La entidad estatal puede argumentar que le sale más costoso o que requiere un bien de otra calidad y adelantar su proceso propio de contratación, pero inicialmente se debe sumar a ese acuerdo marco de precios. Y en la mínima cuantía, que es el 10% de la menor cuantía, también se puede hacer la adquisición por este 10% en los bienes que están en las grandes superficies, que es también en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, y donde ellos ya adelantaron los procesos de contratación porque cotizaron en las grandes superficies y pueden vender pues todos los asuntos que se requieran. Ahorita hablábamos de las cuantías, entonces esto de las cuantías está dado en la ley 1150 del 2007, yo lo consulté en esta página web, pero pues está en la norma detallado y habla que dependiendo del presupuesto de la entidad estatal es la menor cuantía y la mínima cuantía, que está en salarios mínimos. Este pues no está actualizado para el año 22, que ya va a ser muy fácil hacer la cuenta con el $1.000.000 en el que quedó el salario mínimo. Entonces, para las entidades cuyo presupuesto es superior a 1.200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la menor cuantía es hasta 1.000 salarios mínimos. Todo lo que sea superior a 1.000 salarios mínimos responde a la licitación pública, pues en el asunto de las cuantías. Y lo que esté entre 1.000 salarios y 100 salarios, que es el 10% de 1.000, entre 1.000 y 100 está en la selección abreviada y por debajo de 100 está en la mínima cuantía, ¿cierto? Ese es el cálculo para las entidades que tienen presupuestos superiores a 1.200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Igual este cuadro está en la norma y todas las entidades pues sacan el decreto el 1 de enero o el documento informándole la circular a sus equipos de contratación
cuáles son los valores, pues para evitar riesgos, la materialización de riesgos en procesos de contratación indebido. Igual las entidades privadas se informan pues de estas cuantías para saber a qué procesos de su interés pueden participar. Entonces, entidades que tienen un presupuesto superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferiores a 1.200.000 tienen la menor cuantía entre 850 y entre 85, que sería el 10%, ¿cierto? Que es el 10% de la menor cuantía. Y así sucesivamente, los que están entre 850 y 400.000 salarios mensuales legales vigentes está entre 650, que sería la menor cuantía, estaría entre 650 y 65. La mínima cuantía estaría inferior a 65 y la mayor cuantía superior a 650. Los que están entre 120.000 salarios y 400.000, entonces tienen 450 salarios y 45, el rango entre la menor y la mínima. La mínima sería menor a 45 y la mayor sería superior a 450. Igual para los que lo tienen inferior a 120.000 salarios mínimos, que acá pues están casi todos los municipios de esta categoría del país. Hasta 280 salarios mínimos y 28 sería el 10%, entonces menor de 28 la mínima cuantía, la menor cuantía entre 28 y 280 y la mayor cuantía mayor a 280. Igual ustedes esto lo pueden consultar, pero decirles que ese plan de adquisiciones tiene unas modalidades de contratación que a su vez se ajustan a las diferentes cuantías, las que dependen de la cuantía, como son la mínima cuantía, la selección abreviada y la licitación pública, para elegir la modalidad de contratación acorde a su presupuesto, ¿cierto? Tenemos, ya habíamos hablado de la plataforma SECO 1 y SECO 2. Las diferencias, la SECO 1 funciona de manera estática, se consultan procesos y se llevan documentos a oficinas, mientras que la plataforma SECO 2 está transaccional y permite hacer desde la consulta del proceso hasta la firma y seguimiento del mismo, hasta la firma del contrato, resultado de ese proceso de contratación y todo el módulo de supervisión y seguimiento al proceso de contratación. Acá lo vemos. En la etapa de planeación tenemos plan anual de adquisiciones, se crea el proceso, se editan los pliegos de condiciones, se publican los pliegos de condiciones y se dan respuesta a las observaciones, en caso tal de que estemos parados desde una entidad estatal, desde compradores, que son todas las organizaciones interesadas en ejecutar proyectos de contratación del Estado. Entonces, consultan el plan anual de adquisiciones y se informan qué procesos van a salir. Revisan los procesos que crea la entidad. Hacen observaciones a los pliegos de condiciones en etapa de borrador y consultan el pliego definitivo, pues para ir preparando la propuesta, ¿cierto? Eso en la etapa de planeación. En la etapa de selección, la entidad estatal hace la edición del pliego definitivo, publica el pliego definitivo. Hay un documento que se llama adendas, que es el que modifica al pliego definitivo. El pliego definitivo son como las condiciones de contratación de la entidad estatal, donde le dice a los interesados en el proceso cuáles son todas las reglas. Si durante el proceso, mientras está en firme y ya está publicado el pliego definitivo firmado por el ordenador del gasto, la entidad quiere modificarlo, lo debe hacer en unos tiempos estimados acorde a cada proceso de contratación, 6 días para la licitación, un día antes para la selección abreviada, un día antes para la mínima, ¿cierto? A través de las adendas, y que estos plazos están dados por la norma entre el máximo puede ser el que la entidad quiera,
no he visto que haya restricción, pero sí hay un mínimo para darle las garantías a quienes están formulando sus propuestas. Y lo pueden hacer a través de adendas. También cuando las entidades hacen observaciones que implican modificar el pliego porque la entidad se equivocó, pues lo deben hacer mediante una adenda. Las entidades deben dar respuesta a las observaciones, deben hacer la apertura de la oferta del acta de cierre, deben hacer el informe de evaluación, deben hacer la respuesta a las observaciones al informe de evaluación y deben hacer el informe de adjudicación. Entonces, hemos visto la etapa de planeación, la etapa de selección y por último, la etapa de gestión contractual, donde en el SECO 2 se envía el contrato al proveedor para que lo firme, el proveedor pues que se lo ganó lo firma, hace la aprobación del contrato, se publica el contrato, se sacan las garantías y las pólizas que también se cuelgan en el SECO y se aprueban por la entidad contratante. En caso tal de que haya modificación al contrato se hace la aprobación, modificación, se hace se carga la modificación y se envía y se firma por las partes. Se hace la aprobación y publicación del contrato. Además, en el módulo de seguimiento se le hace seguimiento a toda la ejecución del mismo y todos los documentos que se produzcan en el marco del contrato deben ir publicados durante los siguientes 3 días al proceso de su publicación, ¿cierto? Digamos que esto de manera general era lo que traíamos para hoy. Acá les traje como un ejemplo de cómo funciona el proceso de contratación paso a paso, ¿cierto? En las diferentes etapas que se tienen y lo vamos a dejar para chequearlo en nuestra última sesión, que es el día miércoles, donde vamos a hablar de este ejemplo y de los procesos de supervisión. Entonces, le pediría a ustedes que si tienen alguna pregunta la realicemos. Si no, para ir culminando pues nuestra jornada de trabajo del día de hoy. Eliana, ¿cómo te parece? No, profe, todo muy claro, dándole las gracias por esta información. No, Gracias, dándole las Eliana. gracias por esta información del día de hoy que estuvo tan completa. Gracias, Muchas profe, a gracias. usted. Listo, chicos, entonces muchas gracias por haber participado de esta cuarta jornada y nos vemos en nuestra última jornada para cerrar este TAT vacacional. Y nada, nuevamente felicitarlos porque el 26 es, mucha disposición de su parte. Muchas gracias, profe. Feliz noche para